La victoria de Maratón fue un gran triunfo para los atenienses y Milcíades, que los había liderado tan satisfactoriamente, fue alabado por todos. Los mejores artistas del momento pintaron un retrato suyo que fue colocado en uno de los pórticos de Atenas para que todos pudieran verlo. Por petición suya, la parte más grande del botín fue consagrada a los dioses, pues los griegos creyeron que fue gracias al favor divino que habían derrotado a sus enemigos. Fundieron las armas y escudos que habían tomado de los 10.000 persas muertos y con ello hicieron una inmensa estatua de Atenea que pusieron en la Acrópolis en un pedestal tan alto que la resplandeciente lanza que sostenía la diosa podía verse desde el mar cuando los rayos del sol reflejaban en la punta. Los atenienses dieron rienda suelta al triunfo y deleite con canciones y danzas, obras teatrales y obras de arte de todo tipo, pues deseaban conmemorar la gloriosa victoria que les había costado tan solo 190 hombres, mientras que los enemigos habían perdido 10.000. Una de las obras más selectas fue la de Fidias, el escultor más grande de todos. Se trataba de un hermoso bloque de mármol que Darío había llevado desde Persia. El gran rey tenía intención de hacer con él un monumento de su victoria sobre los griegos, y en vez de eso se hizo un monumento a la victoria de los griegos. La obra de Fidias era una representación de Némesis, la diosa de la venganza, cuya misión era castigar al soberbio e insolente y hacerlos arrepentirse de sus faltas. Milcíades se convirtió en el ídolo del pueblo ateniense tras la victoria de Maratón. Por desgracia, la gente tendía a ser voluble y cuando vieron que Milcíades ostentaba una posición tan importante, muchos empezaron a tenerle envidia. Temístocles estaba particularmente celoso de los grandes honores que su amigo había ganado. Sus amigos no tardaron en darse cuenta de sus oscuras miradas y cuando le preguntaron por la causa, Temístocles dijo que era porque solo de pensar en los trofeos de Milcíades no podía dormir. Algún tiempo después, cuando vio que Milcíades comenzó a abusar de su poder, no dudó en mostrar públicamente su desaprobación. No muy lejos de Atenas, en el mar Egeo, estaba la isla de Paros. La gente que vivía allí era enemiga de Milcíades, y él, como era el único comandante de la flota, la llevó hasta allí para vengarse de sus asuntos personales. Sin embargo, la expedición fracasó, y Milcíades volvió a Atenas, donde Temístocles y los indignados ciudadanos lo acusaron de traicionar su confianza. Lo juzgaron y fue hallado culpable de traición. Si no hubiera sido por la victoria ateniense en Maratón, probablemente lo habrían condenado a muerte. Sin embargo, el jurado solo lo condenó a pagar una importante multa, y dijeron que debía estar en prisión hasta que la pagara en su totalidad. Milcíades no era lo suficientemente rico como para pagar tal cantidad de dinero, por lo que murió en prisión. Su hijo Cimón fue a solicitar el cuerpo para poder enterrarlo apropiadamente, pero los implacables jueces se lo negaron hasta que pagara la deuda de su padre. Obligado de esa forma a marcharse sin el cuerpo de su padre, Cimón visitó a sus amigos que le prestaron el dinero necesario. Milcíades, que había sido el ídolo de la gente, ahora tuvo que ser enterrado a prisa y a escondidas, pues los desagradecidos atenienses habían olvidado todo el bien que les había hecho y solo recordaban sus faltas. Los atenienses estaban muy contentos porque pensaban que, habiendo derrotado a los persas una vez, ya no debían tenerles miedo. Sin embargo, estaban muy equivocados. El gran rey había visto fracasar sus planes 2 veces, pero aún no estaba dispuesto a rendirse en cuanto a la conquista de Grecia. Al contrario, juró solemnemente que regresaría con un ejército más grande que nunca y se hizo dueño de una orgullosa ciudad que lo había desafiado. Temístocles tenía sospechas de todo esto, por lo que urgió a los atenienses a reforzar su armada para poder estar listos para cuando volviera la guerra. Arístides, el otro general, era de la opinión de que era inútil construir más barcos y que lo que los atenienses debían hacer era incrementar sus fuerzas terrestres. Como cada general tenía muchos partidarios, no tardó en surgir la disputa. Se hizo claro que antes de mucho tiempo, a menos que uno de los 2 generales abandonara la ciudad, habría una guerra civil. Por tanto, todos los atenienses se reunieron en el mercado, donde habían de votar a favor o en contra del destierro de uno de los 2 líderes. Por supuesto, en esta gran ocasión, todos los trabajadores dejaron su faena e incluso los granjeros acudieron desde los campos. Arístides iba caminando por entre los votantes cuando un granjero le paró.
El hombre no sabía quién era y le pidió que escribiera su voto, pues él nunca había aprendido a escribir. ¿A quién quieres desterrar?, preguntó Arístides. A Arístides, respondió el granjero. ¿Y por qué quieres desterrarlo? ¿Alguna vez te ha causado algún mal?, preguntó Arístides. No, dijo el hombre, pero estoy harto de que la gente lo llame el justo. Sin decir más, Arístides escribió su propio nombre en el voto del granjero. Cuando se hizo el escrutinio, contaron 6.000 votos en su contra, así que Arístides el Justo fue exiliado de su ciudad natal. Este fue un segundo ejemplo de la ingratitud de los atenienses, pues Arístides nunca había hecho nada malo, sino que, por el contrario, había hecho todo lo que había podido para ayudar a su país. Sin embargo, sus enemigos eran hombres que no eran ni honrados ni justos y que sentían que las virtudes de Arístides eran una amenaza para ellos, y esta fue precisamente la razón por la que estaban tan deseosos de expulsarlo de la ciudad. Darío estaba en medio de los preparativos para su tercera expedición a Grecia cuando todo se acabó para él por culpa de la muerte. Su hijo y sucesor Jerjes se convirtió entonces en el rey de Persia. El nuevo monarca no tenía especial interés en la disputa con los griegos, pero sus cortesanos y los griegos exiliados que vivían en su palacio le insistieron tanto que finalmente dio su consentimiento. Entonces enviaron por todo el reino órdenes de prepararse para la guerra y Jerjes dijo que él mismo comandaría el ejército. Durante 8 años se llevaron a cabo por toda Asia el entrenamiento constante de las tropas, la fabricación de armas, la recolección de provisiones y la construcción de caminos. Había una imponente flota preparada en la costa y el rey estaba casi listo para empezar. Por supuesto, los griegos habían tenido noticias de todos estos enormes preparativos y tenían los corazones llenos de pesar y miedo, pues el ejército que estaba en camino era mucho más grande que el que los atenienses habían derrotado en Maratón, y no tenían esperanza de volver a tener tanta suerte. Cuando los espartanos vieron el miedo de la gente, se arrepintieron de haber matado a los mensajeros persas y se preguntaban qué podían hacer para calmar su cólera. 2 jóvenes, Bulis y Espertias, resolvieron ofrecer sus vidas a cambio de las que habían tomado los espartanos. Por tanto, se dirigieron a Persia y tras obtener permiso para entrar en el palacio, se presentaron ante el rey. Entonces los cortesanos les ordenaron arrojarse a los pies del monarca y venerarlo, como debían hacer todos. Pero los orgullosos jóvenes se negaron a ello, diciendo que tal honor solo era para sus dioses, y que no era costumbre en su país humillarse de aquella forma. Jerjes, para sorpresa de los cortesanos, no se molestó por la negativa de postrarse a sus pies, sino que les preguntó amablemente por su recado. Entonces uno de ellos habló: «Rey de Persia, hace algunos años nuestra gente mató a 2 de los mensajeros de tu padre. Sabemos que no está bien tocar a un embajador. Estás a punto de visitar nuestro país para buscar venganza por este crimen. Desiste, oh rey, pues hemos venido nosotros hasta aquí, mi amigo y yo, para ofrecer nuestras vidas a cambio de las que quitaron los nuestros. Aquí estamos, haz con nosotros lo que te parezca». Jerjes se llenó de admiración al oír aquellas palabras y vio a los apuestos jóvenes de pie ante él, listos para morir para compensar las malas acciones de su país. En lugar de aceptar su oferta, los cargó de ricos regalos y los mandó a casa indemnes, diciéndoles que no dañaría a los inocentes, pues él era más justo que los lacedemonios. Pero unos pocos meses más tarde, cuando ya hubo terminado los preparativos, Jerjes emprendió el camino con su ejército, que se dice que contaba más de 2 millones de guerreros. Como iban con esclavos y sirvientes de todo tipo, algunos de los historiadores antiguos dicen que aquella imponente hueste estaba compuesta por más de 10 millones de personas. El ejército de Jerjes marchó en diversas secciones por Asia Menor y todas las fuerzas se reunieron en el Helesponto. Allí el rey había ordenado que se construyeran 2 grandes puentes, uno para las tropas y otro para la inmensa caravana que iba siguiendo. En cuanto terminaron de construir los puentes, una tremenda tormenta los destruyó por completo. Al enterarse Jerjes del desastre, no solo condenó a los desafortunados ingenieros a muerte, sino que también hizo azotar las aguas con látigos y ordenó encadenar al estrecho para mostrar que consideraba al mar un esclavo rebelde que debía aprender a obedecer a su maestro. Entonces, sin achatarse tras el infortunio, el rey de Persia dio órdenes de construir nuevos puentes, y cuando estuvieron terminados,
pasó revista a su ejército desde lo alto de un monte. Sin duda la visión debió de haber sido imponente, y los cortesanos que estaban junto a él se sorprendieron al ver a su señor romper a llorar. Cuando le preguntaron por la causa, Jerjes respondió: «Mirad esa imponente hueste que ocupa todo lo que vuestros ojos alcanzan a ver. Lloro al pensar que dentro de 100 años no quedará nada de ella, excepto quizá un puñado de polvo y unos cuantos huesos mohosos». Sin embargo, el rey pronto se repuso y cruzó primero el puente, atendido por su escolta de soldados escogidos que eran llamados inmortales porque nunca habían sufrido una derrota. Todo el ejército iba detrás y durante 7 días y noches el puente resonó con el monótono caminar del ejército, pero incluso cuando la retaguardia hubo cruzado el Helesponto, quedaban aún tantos esclavos y carros de avituallamiento que les tomó más de un mes cruzar. Nunca se había visto una procesión como aquella. Habría sido digno de ver a los niños y niñas que vivían por los alrededores contemplando la marcha de aquel inmenso ejército que cruzaba sin descanso día y noche. No solo vieron el sagrado carro tirado por 8 caballos blancos, la esplendorosa formación de los inmortales, los bruñidos yelmos y armas de la infantería y los sedosos palios de los nobles, sino también incontables carros tirados por 4 caballos y provistos de afiladas cuchillas a cada lado para cortar a los enemigos como si fueran trigo. Además de estas extrañas maquinarias de segar vidas, había muchos otros ingenios de guerra, todos ellos pensados para aterrorizar los corazones de los griegos y someter completamente al orgulloso pueblo que había derrotado tan gravemente a las tropas de Darío en Maratón. Para evitar que la flota fuera destruida, como lo había sido la de su padre, Jerjes había dado órdenes de hacer un gran canal a lo largo del istmo que conectaba el monte Athos con el continente, y a través de él las naves cruzarían el promontorio sanas y salvas.